Muy bien, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, hermanos y amigos que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Queremos decirte que en esta mañana que el Señor nos regala, la palabra de Dios va a llegar tan profundo como tú lo permitas. El Espíritu de Dios quiere bendecir tu vida, el Señor quiere hablar a tu espíritu, el Señor quiere confrontarte con una verdad, pero todo va a venir a ti si lo permites. El Señor no puede hacer nada en la vida de ningún ser humano que no le permita entrar. Dios es un caballero. A aquella persona que esa persona le abre la puerta al Señor, el Señor entra. Y cuando el Señor entra, entonces sí puede traer algo nuevo, algo maravilloso a tu vida. Pero vuelvo a decirlo, es una cuestión de decisión. Las decisiones nos transforman. Diga conmigo, las decisiones pueden transformarnos. Hoy vamos a estar introduciéndonos en la palabra de Dios, y el tema de hoy para todos los estudiosos de las Sagradas Escrituras es desarrollando la fe. Hermanos, ¿cuántos ocupamos desarrollar nuestra fe? ¿Cuántos necesitamos aprender a desarrollar nuestra fe? Porque en muchas ocasiones hablamos de fe, pero somos personas que no caminamos en fe. ¿Me estoy dando a entender? Hablamos de creer a Dios, hablamos de que somos creyentes, de que somos cristianos, que somos creyentes en Jesús, pero en muchas ocasiones no estamos haciendo lo que Jesús dice. ¿Por qué no estamos haciendo lo que Jesús dice? Porque entonces somos incrédulos. Y un incrédulo no entra en el reino de los cielos. Eso dice la palabra de Dios, amén. Entonces todo ambiente espiritual y natural se moviliza cuando los hijos del Señor se disponen. Cuando los hijos de Dios están dispuestos para actuar, para hacer algo, para creerle a Dios en algo. Y cuando yo creo en Dios, escúcheme esto muy importante, cuando yo creo en Dios es porque voy a hacer algo. Si yo creo, hago. Amén. Entonces, si yo creo a la palabra y empiezo a hacer, estoy transformando el ambiente espiritual, y el ambiente espiritual entonces se empieza a activar. Diga conmigo, activar. A ver, con ganas, como alguien que desayunó. Activar. Exacto. Entonces, mire, activar, y cuando el mundo espiritual se activa, lo sobrenatural también se activa con él. Dios es sobrenatural. Dios es sobrenatural. Si usted y yo somos hijos de Dios, diga conmigo, hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, debemos de caminar en el ambiente que Dios camina. No podríamos caminar en un ambiente completamente natural. Debemos de caminar en un ambiente sobrenatural, porque Dios es sobrenatural. Pero en muchas ocasiones la iglesia del Señor Jesucristo camina naturalmente día tras día. ¿Por qué razón? La razón es simple: no cree a Dios. ¿Alguien está comprendiendo? No cree a Dios. Entonces llegamos y decimos, pero yo voy a la iglesia, pero yo sí creo. Miren, en muchas ocasiones vamos a la iglesia, pero somos religiosos y no somos creyentes. Religioso y creyente son dos cosas completamente distintas. Un religioso es una persona que dice que cree en Dios, pero que no hace lo que Dios dice. Amén. Una persona creyente es aquella persona que cree en Dios, recibe la palabra y empieza a ejecutar lo que la palabra de Dios indica. Ese es un creyente. Pero el día de hoy hay más religiosos que creyentes. Pero cuando una persona está dispuesta a ser creyente y empieza a activar el mundo espiritual, a moverse en un mundo espiritual distinto, diferente, el ambiente espiritual se vuelve poderoso. Y un ambiente espiritual poderoso bajo la manifestación de Dios, hermanos, transforman lo que sea. Hacen lo que es imposible para el hombre. Amén. Pero Dios necesita algo de la vida de todo ser humano, de todo creyente. Necesita disposición. Diga conmigo, disposición. Cuando una persona está dispuesta a ser bendecida, cuando una persona está dispuesta a ser tocada, cuando una persona está dispuesta a ser transformada, eso ocurre.
Mire, hay personas que llegan y dicen, es que yo soy así, es que siempre he sido así. Mira, no. Cuando somos así, porque siempre hemos sido así, simplemente es lo que estamos diciendo. En otras palabras es, no quiero cambiar. Quiero seguir siendo el mismo. En otras palabras, estoy actuando naturalmente y estoy diciéndole a Dios, Dios, esto es lo que quiero de mi vida. No estoy diciéndole, Señor, haz conmigo lo que tú quieres. Eso es diferente. Muchas personas quieren caminar por su camino y otras quieren que Dios dirija su caminar. Es distinto. Entonces, hermanos, ¿queremos realmente que el ambiente espiritual cambie? ¿Queremos que las cosas sucedan en nuestras vidas? Bueno, es tiempo de aprender a honrar a Dios con cada respiro que tenemos, minuto, segundo tras segundo. Así es, amén. Es el momento de empezar a seguir al Señor conforme corresponde, siendo un hombre obediente a Dios y a su palabra. Definitivamente también, si queremos que haya una explosión en el mundo espiritual, tenemos que aprender, escúcheme, esto va a hacer mella en algunos, tenemos que aprender a dejar de ser religiosos. Hay tantas personas religiosas en nuestros días, creyéndose espirituales cuando no obedecen a Dios. Creyendo que son espirituales o creyendo que tienen conocimiento. Y escúchame, conocimiento no significa ser creyente. Los fariseos y saduceos tenían mucho conocimiento, pero no creyeron a Jesús. ¿Están conmigo? Lo que quiero decirte es tiempo donde la iglesia tiene que aprender a dejar de ser religioso. Por tanto tiempo ha sido religioso, donde siempre hacemos lo mismo. Llegamos a la casa del Señor, es el tiempo de la alabanza, empezamos a aplaudir. Es el tiempo de la adoración, algunos levantan la mano, otros ven el techo. No importa, mire, cuando llegan los momentos la gente hace lo mismo de siempre. Es tiempo de cambio. Yo tengo que empezar a cambiar mi vida, decirle, Señor, cámbiame. Señor, necesito que me cambies. Tengo sed de ser transformado por tu presencia. Tengo sed de algo nuevo en mi vida. Estoy cansado de lo mismo. Yo no sé si hay personas aquí o no que están cansados de lo mismo de siempre. Ocupamos hacer algo nuevo, explotar a una dimensión diferente en la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y esto solamente llega cuando alguien decide y se dispone por el Señor completa y plenamente. Entonces ya no hay esas situaciones de que yo sí quiero o no quiero, de que me gusta o no me gusta, de que me parece o no me parece. Simplemente empiezo a ser sensible y obediente a la palabra de Dios. Ahí la cosa cambia. Porque ser religioso también es en muchas ocasiones que estoy en la iglesia del Señor y le digo a alguien, Dios le bendiga, pero salgo afuera en la calle, estoy caminando por allá donde nadie me ve y ya nadie sabe que yo soy cristiano y empiezo a decir las palabras que nosotros decimos aquí. ¿Alguien me está escuchando? Saludamos de una manera diferente. ¿Cómo dicen los ticos? Magia a todo el mundo, ¿verdad que sí? Y así andamos allá en la calle, pero en la iglesia, Dios le bendiga. ¿Mentira o verdad? Allá en la calle, ¿cómo decimos? Allá en la calle, ¿cómo saludamos? Allá en la calle, ¿qué representamos? ¿Estamos representando la verdad de Jesús o no estamos representando a Jesús? Entonces, ¿por qué no estamos representando la verdad de Jesús? Les voy a decir, porque somos religiosos y los religiosos se avergüenzan de Jesús. Alguien que escucha, los religiosos se avergüenzan de Jesús. No es mentira, no es verdad. Los religiosos se avergüenzan de Jesús. Nunca oran ni siquiera por los alimentos cuando están en la calle, porque les da miedo, les da pavor, les da temor que otros se den cuenta de que están orando por los alimentos. ¿Es así o no es así? ¿Ah? O me oculto para que nadie me vea cuando estoy orando por esto, para que nadie se dé cuenta que yo soy cristiano. Pero no es que un cristiano tiene que darse a conocer, que todos sepan. Oro por los alimentos calladito, nadie se cuenta. Pero ¿por qué no orar por los alimentos en voz alta?
¿Acaso la gente del mundo, cuando hace algo, lo hace en voz ahí que solamente ellos se escuchan? Uno llega a un restaurante, hay gente ahí y están hablando todo en voz alta. Están diciendo malas palabras en voz alta. No les importa que los demás escuchen las malas palabras, no les importa. ¿Y por qué a nosotros nos da miedo decir gloria a Dios? O nos da miedo orar por los alimentos. O nos da temor decir yo soy cristiano. Y sí, mira hoy qué bendición en la iglesia, Dios nos bendijo, Dios nos habló. Amén. ¿Por qué no decirlo? Amén. ¿Por qué no podemos tener libertad? Amén. Te voy a decir por qué. Porque somos religiosos. Y es tiempo de dejar de ser religiosos. Es tiempo, hermanos, que la iglesia entienda y comprenda que los religiosos no heredan el reino de los cielos. Que el que hereda el reino de los cielos son aquellas personas que se disponen a que el Espíritu Santo de Dios les transforme y que seamos genuinos, verdaderos, donde quiera que nos encontremos. Amén. Donde quiera que estés vas a representar el reino de Dios, a Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, el Creador de todas las cosas, habidas y por haber, aún en aquellas cosas que no te imaginas que Él estará dispuesto a hacer. Aquel que vive y reina por siempre, el que resucitó, el que venció en la cruz, aquel que tiene el nombre sobre todo nombre, dice la palabra, y delante de Él toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa que Él es el Señor. Eso dice la palabra. Entonces, ocupamos entrar en un rol diferente de vida en Cristo Jesús. La disposición es tan importante para que el Señor nos transforme y nos lleve a nuevos niveles de vida. Es tan importante. La palabra nos habla de un soldado romano que se dispuso un día. Dice la Escritura que este soldado romano vino a Jesús. Diga conmigo, vino a Jesús. Vino a Jesús porque él tenía una situación en su casa. La situación era que su siervo estaba enfermo, estaba agonizante. Entonces la Escritura dice que este hombre reconocía algo en la vida de Jesucristo. Entonces, él decía, este hombre decía, si él tan solo dijera la palabra, si tan solo dijese la palabra, mi siervo sanaría. Tan solo él dijera la palabra de sanidad, mi siervo va a sanar. Decía este hombre, este soldado romano en posición importante, Jesús lo podía hacer con una sola palabra. Ahora, póngase a pensar un momento. ¿Jesús puede hacer hoy un milagro en tu vida? ¿Con solo una palabra? Mira, la palabra de Dios está flotando en este momento para aquel que quiera arrebatarla. Los religiosos solamente dicen, ay, sí señor, pero aquellos que están dispuestos a arrebatar tienen que hacer algo diferente. Es que no somos iguales, tienen que hacer algo distinto, tienen que empezar a tomar lo que les pertenece, tienen que arrebatar la bendición de Dios. Dice la palabra, que los violentos, ¿qué? Los violentos, ¿qué? ¿Arrebatan qué? El reino de los cielos. Dice la palabra los violentos. ¿Dice la palabra los pasivos? ¿Qué dice? Violentos. Una persona violenta es una persona que está dispuesta a tomar las cosas de golpe. Que nada se las robe, que nada se las quite. Esta persona violenta dice, esto me pertenece, lo tomo, tengo la palabra, vivo por la palabra, anuncio la palabra tiene poder, la palabra tiene vida, la palabra transforma, la palabra vivifica, la palabra levanta muertos, la palabra hace milagros hoy, la palabra es fiel y verdadera, la palabra tiene poder. Amén. Una persona que está dispuesta a arrebatar. Este hombre
Particularmente dice la palabra que él tenía mucha autoridad, pero él reconocía la autoridad de Jesús. Entonces, ¿quién es el que tiene esa convicción de fe como este hombre? ¿El religioso o aquel que vive conforme a la palabra de Dios? Escuche bien, ¿el religioso o aquel que vive conforme a la palabra de Dios? ¿Quién es el que tiene esa convicción de fe? Porque el libro de Juan capítulo 14, verso 12, para los que tienen Biblia, dice la Escritura, Juan 14, 12, de cierto os digo. Una vez más, de cierto os digo. El Señor Jesucristo estaba hablando y estaba confirmando lo que Él mencionaba. Aleluya. El que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, dice la palabra. Aún mayores. Aquel hombre reconocía la autoridad que había en Jesucristo. Y él decía, si tan solo Jesús dice la palabra, es suficiente. Pero ahora el Señor dice, las obras que yo hice, ustedes la harán y aún mayores harán. Aún mayores. Porque tenemos la palabra. Para aquel que cree, todo le es posible. Para el que cree, todo le es posible. Le dirá a ese monte, quítate de ahí, el monte se quitará, dice la palabra. Eso dice la palabra. Sí, ¿somos creyentes o somos religiosos? Porque los religiosos solamente dicen amén, pero no creen. Pero los creyentes están dispuestos a avanzar en lo que Dios dice a través de la palabra. Amén, hermanos. Entonces este hombre tenía claridad de algo. Había algo en su vida. Y el Señor lo muestra a través de la vida de este hombre, algo que se llama seguridad. Diga conmigo, seguridad. Él tenía seguridad que si este hombre llamado Jesús decía la palabra, su siervo iba a ser salvo. Él tenía la seguridad de que Jesús era poderoso para poder hacer eso. Tenía tal seguridad en su vida que simplemente avanzó. Jesús en su momento dice la palabra que se asombró de la fe de este hombre. Eso dice la Escritura. Él se asombró de la fe de este hombre, porque este hombre no era un religioso. Te explico. Este hombre era un soldado romano que nunca había entrado, escuche bien, a una sinagoga judía. Este era un hombre que era un soldado romano que nunca había leído la ley. ¿Alguien está escuchando? Nunca había leído la ley. Era un soldado romano que nunca había escuchado una sola prédica o enseñanza de Jesús. ¿Alguien está escuchando? Ahora yo le pregunto, ¿cuántos han leído la Biblia aquí? ¿Cuántos han leído la enseñanza de Jesús? ¿Cuántos? Pero este hombre que no había leído nada, que no había escuchado nada, que nunca había pisado una congregación, una iglesia como usted y yo la conocemos en nuestros días, este hombre que tampoco había escuchado una enseñanza de parte de Jesús, sabía que Jesús tenía el poder y la autoridad para sanar a los enfermos. Y tenía tal seguridad que él dijo, si tan solo Jesús dijere la palabra, mi siervo sanará. Yo pregunto, ¿era un religioso? No, no era un religioso. Hoy día hay montones de religiosos que viven en las iglesias que no le creen a Dios, que nunca cambian su vida,
que siguen hablando de la misma forma, que siguen haciendo las cosas incorrectas que han hecho por décadas. Y es tiempo de cambiar, es tiempo de avanzar, es tiempo de traer la bendición del cielo a la tierra. Y la iglesia está esperando el día de hoy el despertar de los santos que van a hablar la palabra de Dios de manera transparente, clara, y van a ejecutar los milagros que Jesús también hizo y aún más. Eso dice la palabra. Eso dice la palabra. Ahora, esto hoy día nos está confrontando a todos. Yo estoy seguro que es así. Porque cuántas personas dicen día tras día, pero yo creo, pero yo creo, pero yo creo, y no pasa nada. ¿Alguien está aquí? Amén. Entonces cuando se menciona que él tenía autoridad, porque él dice que él tenía autoridad, porque yo mando, y dice el soldado romano, y van y hacen. Y yo digo que vengan, y ellos vienen. Porque era un hombre, un soldado romano de alto rango. Diga conmigo, alto rango. Que quiero que comprendan algo importante detrás. Mateo capítulo 8, verso 8. Mateo 8. Verso 8 y 9. La palabra dice: respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y le digo a este: ve y va. Y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Entonces solamente di la palabra. Así también Jesús solamente estaba diciendo a este hombre, podía declarar la palabra y eso era suficiente. Yo creo que si tú lo dices, algo va a pasar. Aunque Jesús no esté presencialmente en mi casa, decía este hombre, con solo que la palabra sea dada, mi criado va a ser impactado y va a ser sano. Imagina la convicción de este hombre. ¿Qué seguridad había en la vida de este hombre? Vuelvo a decir, ¿religioso? ¿Era religioso? No sabía nada. No tenía conocimiento de nada. Solamente creía que Dios podía hacer un milagro en la vida de ese su criado. Entonces, ¿qué sucede el día de hoy? ¿Qué está pasando dentro del pueblo de Dios? ¿Cuántos religiosos? ¿Cuántos religiosos dentro del pueblo de Dios? Que dicen y dicen, pero no hacen nada. Que hablan y hablan y hablan, pero no hacen nada. ¿Alguien escucha esto? ¿Cuántos están hablando y hablando y hablando y hablando y diciendo y no sucede absolutamente nada? La palabra dice, este hombre llegó con seguridad, llegó con firmeza. Diga conmigo, firmeza. De que el Señor lo iba a hacer. De que el Señor, que para Él no hay nada imposible. Hermanos, vuelvo a iniciar. Cuando hablamos del ambiente espiritual que se ha preparado cuando una persona está dispuesta a creer, es realmente poderoso. Aleluya. Realmente poderoso. ¿Cuántos podemos creer el día de hoy que el Señor está ahora pasando en medio nuestro para que algo sobrenatural nos suceda? No suceda. ¿Cuántos están dispuestos a arrebatar la bendición de parte de Dios? De dejar de ser simplemente comunes y silvestres y decir, ahora necesito salir de la religiosidad para entrar en una vida completamente creyente, crédula a la palabra de Dios. Amén. Entonces, cuando Jesús hablaba la palabra, los frutos le seguían.
¿Está conmigo? Los frutos le seguían. Hermanos, cuando hay un hombre de fe, una mujer de fe, los frutos siguen. Cuando hay, religiosos, no hay frutos. ¿Alguien está escuchando? Cuando hay religiosos, no hay frutos. No hay frutos, iglesia, despierta. Ocupamos despertar. Entonces, vamos a ver. ¿Usted cree que este hombre, que era un hombre importante dentro del ejército romano, después de que Jesús sanó a su criado, y cuando él llegó a su casa y miró a su criado de pie, miró a su criado trabajando, haciendo, porque tú piensas de que este hombre no fue a buscar a Jesús a escuchar la palabra que estaba enseñando después? Claro que fue, claro que lo buscó, claro que dispuso su corazón ahora sí a entregarse a una nueva verdad en su vida. Jesús es Dios y no hay nadie como Él. ¿Estuvo dispuesto a compartir la verdad o no estuvo dispuesto? Claro que sí, ya lo había vivido, tenía la experiencia. Jesús había dado la palabra y su criado había sido sano. Ahora, ¿cuántos de nosotros podemos tener la experiencia también de seguir a Jesús y anunciar a Jesús porque nuestra vida ha sido tocada y transformada? Pues es nuestro deber como cristianos. Pero si no lo estamos haciendo es porque nuestra vida no ha sido tocada ni transformada tampoco. ¿Cómo? Porque mi vida no ha sido transformada. Es que de pronto hay muchas personas que creen que por ser buenos ya son salvos. Así es. Ser bueno no significa salvación. Jesús dijo, nadie es bueno. El único es el que está en los cielos. Punto. La palabra enseña que tenemos que arrepentirnos. ¿Tú crees que ese soldado no se arrepintió y vino a los pies de Cristo? Claro que vino a los pies de Cristo. Su vida fue transformada completamente después del impacto que recibió de parte del Señor Jesucristo. Tuvo una convicción clara. Trata de imaginar por un instante, imagina. Mira, cierra tus ojos un instante, nada más. Imagina por un momento cuando este hombre ingresó a su casa, después de haber escuchado la palabra de Jesús, de que su criado era sano. Y cuando él llega y lo mira, trata de imaginar el impacto en su espíritu, en su corazón, lo que Jesús había hecho. Y quién sabe qué más hizo este hombre en algún otro punto. ¿Está conmigo? Posiblemente se arrodilló, posiblemente oró, posiblemente hizo otras cuantas cosas más. Su vida estaba siendo tocada a través del poder del Señor eterno. Amén. Hermano, Dios quiere tocar nuestro corazón. Sí, Dios quiere bendecir nuestra vida. Amén. Mira, esto es algo realmente maravilloso, realmente maravilloso. Mire, este hombre se acerca, pero ¿qué le daba esa seguridad a él? Es una pregunta importante. ¿Qué le daba esa seguridad a él de que algo iba a ocurrir? Porque este hombre quizás había escuchado simplemente algo de Jesús. Eso era todo. No sabía mucho de otras cosas. Pero ¿qué le daba la seguridad? Lo que había escuchado. Que Jesús era un profeta posiblemente. Que andaba anunciando algo distinto. ¿De dónde saca esa confianza? ¿De lo poco que lo había escuchado? Sale de su casa con una seguridad, con una certeza en su corazón y en su espíritu como nunca. Yo puedo imaginar lo siguiente. En otras circunstancias, este hombre
con un gran puesto, diga conmigo, un gran puesto, dentro del ejército romano. Este hombre tenía muchos soldados a su mando, ¿está conmigo? Muchos. Entonces él podía haber pensado en el momento que salía de su casa, ¿y si me ven los soldados? Que voy a buscar a un profeta judío, porque ellos eran romanos. Ellos estaban en la cúspide y los demás estaban allá. Y si me ve algún otro general, ¿y qué pensarán? Él pudo haber pensado eso, ¿no? Pero ¿sabes qué? A él no le importó. A él no le importó qué pensaban los demás. Él dijo, yo necesito escuchar la palabra de ese hombre. Ese hombre, como dijo el apóstol más adelante, le dijo, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Tenía palabra de vida eterna. Así que él dijo, yo necesito ir y escuchar a este hombre. Si él dijere la palabra, lo que esa palabra se anuncie será hecho. Yo necesito esa palabra, decía. Voy por esa palabra. Voy a esa bendición de parte de Dios. No me importa lo que digan. Hermano y hermana, escucha bien. ¿Cuántas personas el día de hoy no han recibido un milagro de parte de Dios por el que qué van a pensar los demás cuando yo entre a esa iglesia? Hay personas que me están escuchando ahorita mismo que necesitan un milagro y no lo han recibido porque están pensando en qué va a pensar mamá, qué va a pensar papá, qué va a pensar el hijo, qué va a pensar la hija, qué va a pensar el suegro o la suegra, qué va a pensar no sé quién y no sé cuántos. Mira, ¿qué importa lo que ellos piensen? Lo más importante es que Dios tiene algo para tu vida. Dios te quiere bendecir. Deja de pensar de qué dirán, porque los que qué dirán no te van a salvar, los que qué dirán no te van a sanar, los que qué dirán no te van a ayudar a salir de donde estás, pero hay alguien que te interesa por ti y te va a ayudar, se llama Jesús. Él te quiere levantar hoy. Así que a este hombre no le importó más nada. Él dijo, simplemente voy porque tengo necesidad. No es importante mi estatus, no es importante mi autoridad, no es importante mi posición, no es importante nada de lo que yo crea. Lo importante se llama Jesús. Aleluya. Hermanos, ¿saben qué? El importante se llama Jesús y aquí está. ¡Aleluya! El importante es Jesús. Cuando usted alaba a Dios, usted alaba al importante, se llama Jesús. Cuando usted adora, adora al importante, su nombre es Jesús. Cuando usted, hermano, le danza al importante, se llama Jesús. Amén. Su nombre es Jesús. Iglesia, anuncia el nombre de aquel que tiene toda la autoridad. Jesús. Y sabe usted, algunos dirán, pero ¿cómo estaba desarrollando este hombre esa fe? ¿Cómo desarrolló esa fe para que simplemente llegara y dijese, si tan solo diera la palabra? ¿Cómo desarrolló esa fe? Esa convicción en su vida. Hermano, la fe se desarrolla solamente ante momentos difíciles. No hay otra forma de desarrollar la fe. Este hombre se dispuso para desarrollar su fe. Ahora, les traigo otra pregunta. ¿Este hombre sabía de las sinagogas? ¿Las conocía? Sí, él sabía, no había entrado, no había ido, pero sí sabía que ahí estaban las sinagogas. ¿Sabía que habían fariseos y saduceos? Sí, él lo sabía. Acerca de ellos sabía, claro, era parte de su posición, saber todo. La pregunta es, ¿por qué no fue delante de los fariseos a pedir ayuda?
¿Por qué no fue a los saduceos, a la sinagoga de los saduceos o a la sinagoga de los fariseos a pedir ayuda? ¿Por qué no fue ahí a buscar que alguien sanara a su siervo que estaba moribundo? ¿Sabe por qué? Porque algo él sabía. Él sabía que en esos dos lugares lo único que habían eran religiosos, que hablaban y no hacían, y nada pasaba, que esos dos lugares estaban muertos. ¿Alguien está escuchando? Solo palabra y nada más. Detrás de todo, dijo el Señor Jesucristo, no lo digo yo, Jesús se lo dijo a los fariseos y saduceos: ustedes son sepulcros blanqueados. Llenos de huesos de muertos. Léalo en la palabra. No estoy inventando nada. Así los llamó. Porque imponen cargas y no hacen nada. Porque dicen y no hacen. Así los llamó. Pero él fue aquel que sabía que hacía milagros. Porque ya había escuchado que había alguien que caminaba por las aldeas y hacía milagros. Hacían cosas poderosas. Y él dijo: sí, es ahí donde tengo que ir. Aquel que tiene la autoridad, aquel que tiene el poder, aquel que hace milagros, aquel que sana a los enfermos. Aquel que hace que los ciegos reciban la vista y que los cojos caminen. Tengo que ir a este que a los paralíticos le levanta. Tengo que ir a este que a los leprosos limpia. Tengo que ir a este que hace sanidades, prodigios y señales. ¡Aleluya! Tengo que ir a él. Y por eso él decidió por Jesús. Sin importar más nada. Decidió por Jesús. ¿Cuántos hoy deciden por Jesús? ¿Cuántos hoy están dispuestos a ser seguidores de Jesucristo? Aleluya. Esto realmente es maravilloso, ¿sabe? A través de la palabra, ¿quién más de una manera semejante a este hombre se acerca a Jesús para recibir un milagro de parte de él? Saben, había una mujer, dice la palabra, que había gastado todo. Diga conmigo: gastado todo. Era una mujer económicamente muy fuerte. Muy fuerte. Tenía muchísimo dinero. Hoy podemos llamarla una mujer millonaria económicamente. Esta mujer había visitado médicos por todo lado. Tenía un problema serio en su vida de flujo de sangre. Dice la palabra. Pero dice la misma escritura que ella, después de haber estado buscando alternativas y nada había ocurrido en su vida, ella decidió buscar a Jesús. El día que decidió buscar a Jesús, Jesús estaba rodeado de una multitud. Diga conmigo: multitud. Habían alrededor de 5,000 personas, hombres, sin contar mujeres y niños. O sea, sume, posiblemente más de 10,000 personas. Porque hacía un momento Jesús había multiplicado los peces y los panes. Entonces esta mujer dijo dentro de sí: si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana. Si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana. Así que esta mujer valiente dijo dentro de sí: iré y tocaré el borde de su manto. Se abrió paso en medio de una multitud de 10,000 personas. Escuche, se abrió paso. Empezó a caminar en medio de semerenda multitud.
valientemente empezó a quitar uno por uno de aquellos que eran personas que estaban ahí, quitándole la oportunidad de acercarse a Jesús. 2, ella sabía que tenía un problema de flujo de sangre y según la cultura judía era una mujer inmunda. Y según la cultura, como una mujer inmunda, no podía tocar a nadie. Es más, tenía que andar hasta con una campanita anunciándolo. Pero no le importó. Si los demás sabían, la apedreaban. Pero ella dijo, aquí es todo por todo. Si tan solo tocar del borde de su manto, seré sana. Así que ella empezó a caminar. Empezó a caminar y a caminar con una seguridad, con una certeza en su corazón de que algo iba a suceder, de que algo iba a pasar. En las dos circunstancias había confianza. En las dos circunstancias había seguridad. Diga conmigo, seguridad. En las dos circunstancias había un acto de fe. Y se estaba desarrollando a través de las dificultades de la vida de ambos. Entonces el Señor empezó también a moverse en medio de todo. Muchos hoy dicen, la fe. Sí, la fe. Señor, yo quiero fe. Señor, ¿cómo hago para tener la fe? ¿Alguien puede orar por mí? ¿Me puede imponer manos para que yo reciba fe? No. La fe se desarrolla en medio de las dificultades. Tienes que pasar pruebas difíciles para que se pueda desarrollar tu fe correctamente. Para que pueda dar el fruto correcto. Hay un fruto que se llama fe. Fruto de fe. Hay un don también, pero hay un fruto de fe que se desarrolla a través de las circunstancias, a través de las situaciones duras de la vida. Ahora yo te podía preguntar lo siguiente: ¿cómo era el corazón de este hombre que se le denomina en la palabra el centurión, el soldado romano? ¿Cómo era el corazón de este hombre? Te lo digo así. Mira, este hombre quizás, cuidado si no era un idólatra. Cuidado si este hombre no había hecho un sinfín de situaciones raras en su vida. Cuidado. Pero ¿sabes qué? Este hombre, en medio de todas esas situaciones, decidió creerle a Jesús. Y vino a Jesús así en su condición. Y en su condición el Señor sanó a su siervo. ¿Cómo era el corazón de esta mujer? Estaba dolido. Había gastado todo su dinero en médicos y no había fruto alguno en su vida. Se había quedado casi sin nada. Su corazón estaba en ese momento herido. Tenía ira. Posiblemente hasta raíces de amargura. Pero dijo dentro de sí: si tan solo tocara el borde de su manto, seré sana. ¿Saben lo que sí no eran ninguno de los dos? Religiosos. Ninguno de los dos eran religiosos. Los dos tuvieron disposición para ir delante de Jesús, para creer a Jesús, para decir: Señor, yo sé que tú puedes hacer un milagro en mi vida. ¡Aleluya! Simplemente empezaron a avanzar. Entonces, tenemos a dos personas así diferentes el uno y la otra. Uno con mucha autoridad y la otra con muchas riquezas. Pero déjame darte a entender, porque esto es importante que tengas entendimiento. Ni las riquezas, ni la autoridad, ni tus puestos puede hacer un milagro en tu vida. El único que lo hace se llama Jesús. Así que no importa lo que haya pasado en tu vida, no importa quién seas, deja a un lado ese orgullo, deja a un lado la vanidad. Las puertas están abiertas para que recibas un milagro de parte del Señor. El Señor espera por ti.
Pero déjame decirte algo más. En los dos casos, ambos fueron a Jesús. No se quedaron en su casa, en el sillón, esperando que ocurriera el milagro. No estaban mirando la televisión esperando que sucediera el milagro. No, en los dos casos decidieron ir a Jesús. Buscar a Jesús. Creer a Jesús. Así que las puertas de esta casa están abiertas para que vengas por tu milagro. Porque Jesús está en este lugar. Comprendamos, entendamos en nuestro espíritu algo tan importante que hoy día tenemos que tener claridad, porque el pueblo del Señor debe de darse cuenta. Y es que Jesús puede suplir tu necesidad. Jesús puede suplir tu necesidad. Pero también tenemos que aprender a accionar. Y para accionar hay que ir. Hay que buscar de Jesús. Amén. Tenemos que acercarnos a Él para que Él haga en nuestras vidas. Entonces, estas dos personas sí tenían necesidad. Profunda necesidad. Y buscaron en aquel que tiene la respuesta. No fueron a un lugar religioso, fueron a buscar a aquel que hace milagros, el hacedor de milagros. Jesús es el hacedor de milagros. Su nombre, Jesucristo, es maravilloso. Aleluya. Qué cosa más maravillosa es esto. Entonces, hermanos, cada uno tenía que tomar su decisión de qué iba a pasar en su vida. Es más, dice la palabra en el libro de Santiago, capítulo 1. Escucha esto, es importante. Para todos es importante. La palabra dice que si yo doy lugar al pecado y a la iniquidad, entonces esta va a dar a luz. ¿Qué da a luz? La muerte. Eso dice la palabra, ¿verdad que sí? Porque di lugar. Pero para dar lugar significa que yo estoy pensando en eso, empiezo a meditar en ese pecado que me conduce entonces a la muerte. ¿Estamos claros? El libro de Santiago. Ahora, iglesia, piense, medite en esto que te voy a decir. Tómelo porque va a ser importante para tu vida. ¿Qué pasa antes de pensar en el pecado para que me conduzca a la muerte? Si yo pienso, y si tan solo toco el borde de su manto, seré sano. Y si tan solo dice la palabra, mi siervo será sano. Y empieza a meditar, y empieza a cultivar esta semilla en su tierra buena, fértil, a cuidarla y a regarla cada día. Entonces va a germinar, va a dar a luz, ahora no la muerte, sino la vida. Amén. ¿Está conmigo? Sí, amén. Empezar a tomar a la inversa, amén, esa palabra. Aleluya. Sembrando las palabras correctas. Por eso es importante, hermanos, hablar con la palabra de Dios. Sí, amén. Por eso es importante meditar en la palabra de Dios. ¿Cuál fue el consejo, la dirección que Dios le dio a su siervo Josué cuando le llama al ministerio? Medita en esta palabra de día y de noche, le dice el Señor. Medita en la palabra de día y de noche, porque así harás que tu camino, ¿cómo sea? Próspero, bendecido. No te apartes de la palabra como ni a diestra ni a siniestra. Haz todo lo que está en ella y serás prosperado, serás bendecido. Amén. En todo. Pero queremos que nuestra fe se desarrolle. Solo hay un camino. Solo hay un camino. En los tiempos antiguos, y no estoy hablando de tiempos antiguos allá de la era de Jesús,
Estoy hablando aún de cuando yo era un niño, un joven, ¿sabe? Yo escuchaba a muchos imponiendo manos para que recibieran fe otros. Por imposición de manos, eso no es real, nunca pasó y nunca va a suceder. La fe se desarrolla a través de las circunstancias, de las pruebas, de la lucha. Pero Dios sí nos da la posibilidad de avanzar y comprender que en Él las cosas son distintas. Así que, sí, ¿qué le dijo el Señor Jesucristo a esta mujer que tocó el borde de su manto? ¿Qué le dijo a la mujer? Poder ha salido de mí. ¿Quién me tocó? Dijo el Señor. ¿Quién me tocó? Porque poder ha salido de mí. Y allá levantó su manita un poco temerosa ella. Y dijo, he sido yo. Tu fe te ha sanado. ¿Qué le dijo Jesús a aquel hombre, soldado romano, cuando llegó y le dijo, Señor, tan solo di la palabra porque yo no soy digno que tú vayas a mi casa? Dijo, no he hallado fe tan grande en toda Israel. Se ha hecho conforme has creído. Y así regresó a su casa y su siervo ya estaba sano. Hermanos, que el Señor nos hable así, ¿no? Que el Señor nos diga hoy cuando nos pregunte. Que el Señor te diga, que el Señor diga hoy, alguien me ha tocado. Alguien me ha tocado. Porque he sentido que poder ha salido de mí. Y algunos dirán, pero el Señor, ¿cómo hago yo? Mira, el Señor está pasando por este lugar. El Señor está pasando por este lugar. Abre tus ojos espirituales. Jesús está caminando en este lugar. Abre tus ojos espirituales y entiende que un milagro está a punto de darse en la vida de aquellos que están dispuestos a creer. En la vida de aquellos que hoy dicen, ya no quiero ser más un religioso. Quiero avanzar. Quiero avanzar. Y en la vida de todos los que nos están escuchando, se despierta un eco hablándote a tu espíritu, porque el Espíritu de Dios te dice, es tiempo de que dejes la religiosidad a un lado y puedas creer. Es tiempo de que puedas avanzar, que dejes tus temores y el qué dirán de algunos cuantos, para que me conozcas plenamente y poder así transformar tu vida. El Señor te dice hoy, ven por tu milagro. Aleluya. Mi casa se abre para que recibas un milagro, porque la presencia del Señor está en este lugar. Aleluya. Así que te invitamos para que sigas con nosotros día tras día, miércoles a las 7:30, domingo a las 9:20 de la mañana, aquí en Curridabat, tierra de avivamiento. En el nombre de Cristo Jesús. Bendiciones.